Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a dar paso al aula de pensamiento a Gerardo, presidente, y bueno, cómo no agradecerle que me permita estar aquí acompañando otra vez a Espido, porque la verdad me sentí tan cómoda ayer que repito que he vuelto otra vez. He vuelto otra vez, la verdad que es un encanto como persona y sobre todo como escritora, evidentemente. Así que yo, sin más, Gerardo, agradecerte que me des la oportunidad y cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isma. Gracias, Espido, por estar aquí una vez más. Gracias a todos. Es curioso, hoy estaba previsto que estuviera aquí el concejal de Cultura, pero por una indisposición de última hora no ha podido estar. Pero está Isma Torres, le he dicho, Isma, súbete con nosotros, que se va a dar una situación muy curiosa. Y es que, tal día como mañana, hace 12 años, el aula de pensamiento se vestía de gala y veía la luz por primera vez en la Escuela de Arte y Oficios, una tarde calurosísima, me acuerdo aquel día. Y Manuel Pimentel presidía la mesa, era el ponente aquella tarde, e Isma Torres estaba al lado nuestro porque fue de las pocas personas que apostó por este proyecto. De hecho, me viene a la memoria que hubo incluso una persona que llegó a decir, bueno, a la tercera conferencia ya no tendrán a nadie y vendrán a buscarme. Bueno, han pasado 12 años, más de 120 ponentes y todavía no hemos llamado a esa persona. Pero bueno, aquí estamos. Esto quiere decir, hoy inauguramos la 12ª temporada del Aula de Pensamiento. Es fácil decirlo, pero detrás de esos 12 años hay muchísimo trabajo, muchísima ilusión, algunos baches, algunas pérdidas, pero sobre todo muchísima gratitud. Muchísima gratitud a todas las personas, primero, que apostaron por este proyecto. Aula de Pensamiento, ¿eso qué es? La gente decía, pero bueno, ¿eso qué es? Que os sentáis ahí a pensar. Era un poco abstracto, ¿no?, el concepto. Aquello no dio mucho juego también, todo se ha dicho. Pues gracias a todas esas personas que apostaron por esto desde el primer momento. Gracias a todos los patrocinadores, también, sobre todo a los primeros, que después de 12 años siguen ahí porque han visto que bueno, algo estaremos haciendo bien. Y gracias a los ponentes que siempre han estado a lo que le hemos pedido. Pero sobre todo gracias a los que estáis ahí, a los que conferencia tras conferencia, mes a mes, habéis estado apoyándonos, ayudándonos, porque no tendría sentido esto sin vosotros. Esto sería ese aula de pensamiento rara que la gente se imaginaba, ¿no? Y bueno, esos 12 años nos seguimos con la misma ilusión, o más, si cabe, y nos ha dado como fruto también el privilegio de contar en nuestro corazón, iba a decir corazoncito, pero no, corazón, con todas las letras, del aula de pensamiento, con amigos como Espido Freire. Espido Freire, como ya dijo ayer, es la 4ª vez que viene a Motril, la 4ª vez que nos visita. Y bueno, a mí se me vería el plumero hablando de ella y presentándola. Es una persona que no necesita presentación, pero ahora mismo estoy viendo a Jesús Cabeza desde aquí, por ejemplo, poeta motrileño magnífico, que él siempre alude muchos versos de Luis Rosales. Y al verlo cuando ha llegado me he acordado de aquel discurso de Luis Rosales que en el año 85 dio sobre Vicente Aleixandre en Cercedilla, en la inauguración del mirador que hay allí, dedicado a Vicente Aleixandre. Y dijo en aquel discurso que un poeta es un mirador del mundo, es una atalaya desde la que contemplar la vida para hacerla aún más bella. A Espido Freire le pasa eso. No es poeta, ha escrito poesía, ella lo suyo es la narrativa, el ensayo, pero es una miradora del mundo y lo hace más bello con cosas como la conferencia de ayer. Ayer, si hubiéramos estado 3 horas que estamos aquí, o 4. Tampoco te emociones. No, pero es cierto, las cosas como son. Te lo digo con muchísimo cariño porque la admiración y el cariño que le tenemos es inmenso, pero es una gran escritora, pero para mí, por encima de una gran escritora, es una gran pensadora de nuestros días. Hacen falta más personas
tan pedagógicas como ella para explicar las cosas en un mundo tan terriblemente difícil a la hora de conectar con la gente, donde hay tanta maldad, tanta noticia falsa. El hilo conductor que ella va dejando a su paso por las conferencias, por sus artículos, es meridianamente claro, llega a todo el mundo y eso hace que sea una persona querida, porque es una persona con la que se puede hablar, aunque hablar a través de sus escritos y de sus intervenciones. Por eso estamos orgullosos y yo personalmente estoy muy orgulloso de estar aquí hoy, otra vez más, y tener el lujo de presentarla. Así que, como he dicho, se me ve el plumero, pero bueno, muchísimas gracias, Espido, por estar aquí con nosotros, inaugurar esta 12ª temporada del Aula de Pensamiento. No me extiendo más y todo es gratitud y tuya la palabra. Mil gracias. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias de nuevo por acompañarme a lo largo del día de hoy y en particular a esta presentación. A Gerardo ya le di ayer las gracias por su labor, siempre ha estado como un intermediario y como un amante además de Motril guiándome por este camino. Y si ayer era la mano del ayuntamiento y de la concejalía la que estaba atendida, hoy es la del Aula de Pensamiento y de sus patrocinadores, entre los cuales también se encuentra el propio ayuntamiento. Para mí es un placer hablar de literatura, porque la literatura engloba todo. No solamente nos permite hacer una parada en el camino de la historia, sino también hablar de historia del arte y hablar de psicología, hablar de sociología, como ayer hicimos, en muchos sentidos, y también encontrar algo que, como decía Gerardo, es complicado en estos momentos, que es un hilo tendido entre personas. Y por encima de nuestras necesidades y de nuestros defectos, de nuestras ansias y de nuestras pequeñas mezquindades, yo sigo creyendo de una manera plúmbea que existe una posibilidad de dialogar, al menos si una de las personas lo desea, y una imposibilidad de discutir si al menos una de esas personas no lo desea. Entonces, en muchas ocasiones debemos elegir por encima de nuestro propio instinto, e incluso por encima de lo que consideramos justo, de lo que consideramos nuestra honorabilidad, en qué lugar deseamos estar. Si en el que inicia una conversación, a veces no tiene por qué ser trascendental, puede ser un gesto de amabilidad con alguien que hace mucho tiempo que no lo recibe, o puede ser de perdón, o puede ser sencillamente de escucha. Y también hay que decir dónde no se desea estar. Y en estos momentos quizás sea más importante esta segunda parte. ¿Qué discursos o qué argumentos o a qué personas no merece la pena prestar nuestra atención, ni divulgar a través de redes, a través de tantas otras cosas, un mensaje que consideramos dañino? Que quizás no nos veamos tampoco en las circunstancias como para vetar o como para decir, absolutamente convencidos que se encuentran en el lado erróneo, pero al que quizás no merezca la pena dar un eco. Y para mí esas han sido siempre dos de las premisas. Hay más, una de ellas tiene que ver con la búsqueda lo más honesta posible del conocimiento y también tiene que ver con llevar a cabo mi trabajo como autora también con una coherencia, por lo menos interna, lo más sólida posible, pero más allá de eso, todo lo demás es negociable, porque cambiamos constantemente, cambiamos como seres humanos, cambiamos como padres y como madres, cambiamos de hijas a cuidadoras, cambiamos de personas enamoradas a desencantadas, cambiamos y vamos convirtiéndonos en los padres que juramos que nunca seríamos, o repetimos frases que también aseguramos que jamás nos escucharían, ¿no? Y eso, que muchas veces nos causa una perturbación enorme y que nos hace preguntarnos quiénes demonios somos y en qué nos estamos convirtiendo, es una deliciosa materia literaria. El escritor, la escritora, el poeta, el dramaturgo, que no sea capaz de analizar eso y de, más allá de su ombligo y de su experiencia, volcarlo en lo que estamos escribiendo, pobremente cumple con su trabajo. La misión de cualquiera que escribe y que lo hace con honestidad y en serio, independientemente del éxito, de la visibilidad o del dinero obtenido, tiene que ser la de convertirse en mediador entre una mente individual y el universo, entre aquello que todos sentimos y aquello que casi nadie se atreve o a decir o a pensar. Por eso, en muchas ocasiones,
parte de mi labor como escritora se ha centrado en estudiar. En estudiar, sin decir leer y releer, que también forma parte de estudiar. Estudiar tiene que ver con la comprensión y tiene que ver también con la voluntad decidida de entender algo que se encuentra ajeno a nosotros. Y dentro de las materias de estudio que he escogido, que siempre tienen que ver con el alma humana, siempre tienen que ver con la mente, con mentalidades que yo admiro, con talentos que me gustaría poseer, se cruzó en un momento determinado Teresa de Jesús. Seguro que algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que hace unos años impartí sobre ella, a la que le dediqué un libro, Para vos nací, y se ha cruzado también Jane Austen. Jane Austen se encuentra, lo comentábamos hoy, ¿verdad?, en la comida, se encuentra en un plano muy distinto al de Teresa de Jesús, porque no es santa, aunque muchos la idolatran, pero es muy conocida a nivel universal, a nivel internacional, por encima incluso del idioma inglés, que es en el que ella escribió, cosa que en cierta medida no le ocurre a Santa Teresa de Ávila o a Teresa de Jesús. Para muchos se ha convertido en los últimos tiempos en una distracción amable, a través principalmente de las adaptaciones a cine y a series. Se ha convertido también en un icono, en los últimos 5 o 6 años, en un icono feminista para una nueva generación que está buscando nuevas historias. Historias en las que las heroínas de Jane Austen, que son apasionadas y enamoradizas, pero no estúpidas ni manipulables, han visto también una referencia. Y para mí en particular se ha convertido en una materia de estudio. No es, esto está feo decirlo, quizás no sea mi autora favorita, está dentro de las 10 primeras, pero sí es la autora que más he estudiado y a la que quizás he llegado a comprender de una forma más íntima. ¿Por qué no es la top de mis autoras favoritas? Porque ese lugar sagrado está reservado a Shakespeare. No creo que Jane Austen se ofendiera si me oyera decir eso, porque el rival es poderoso y porque ella misma también bebió en esa misma fuente que a mí calma mi sed. Y al fin y al cabo, los gustos cambian. Lo que no cambia es la manera en la que dialogan nuestras almas con las almas de los fallecidos. Ayer hablábamos de la tradición oral y hoy encontramos en 6 historias concretas, 6 grandes novelas de Jane Austen, respuestas a muchas preguntas que ni siquiera habíamos formulado, pero que se encontraban en el aire. Sé que habíamos traído unos pocos libros simbólicos y sé que se han agotado. Si están ustedes interesados en ello, y despacho esto primero porque yo soy malísima comercial, no sé hacerlo, se me da fatal, pueden ustedes entrar en mi página web, espidofreire.com, ahí pone tienda, también en mi Instagram, y al mismo precio y también dedicados, por si indican a qué nombre quieren, les haremos llegar el libro a casa si se han quedado ustedes con pena de tener un ejemplar suyo para un ser querido o como un regalo o cualquier otra cosa. Lamento no haber sido más previsora, pero lo cierto era que no esperábamos que se agotaran tan pronto. Les ofrecemos esa pequeña solución pues para paliar un poco también. Sé que no es lo mismo comprarlo aquí y ahora que después estar mirando y tomarse ese trabajo, pero bueno, por lo menos ofrecemos ese atajo. Jane Austen nace 199 años antes que yo. 200 años, lo cual es mucho. 200 años que tienen que ver con todo un cambio de etapa, de mundo. Y ese cambio de etapa no se origina tanto en el siglo XX, cuando muchos de nosotros nacimos, sino poco antes de que ella muriera. Ella nace en un mundo neoclásico, nace en el mundo de la regencia, en Inglaterra, en el seno de una familia relativamente acomodada, pero que estaba siempre a la última pregunta, siempre a punto de bajar de estatus. Y nace, y yo cuando estudié esto y cuando empecé a mirar este tipo de vidas, la comparé rápidamente con las hermanas Bronte, que son otras de mis pasiones. Nace en el seno de una familia en la que el padre es un vicario, el padre es un sacerdote. Esto no es casual, no solamente porque esta niña va a tener acceso a una biblioteca de la que el padre se nutría y en la que había textos sagrados y había también textos clásicos, sino porque estará acostumbrada a ver cada domingo, cada sábado, a su padre escribir los sermones que después dirían en público en las 2 iglesias, en las 2 parroquias que asistía. Por supuesto no eran católicos.
Su sistema, por lo tanto, de doctrina era similar, pero muy distinto al de la tradición en la que la mayor parte de nosotros nos hemos criado. Y había una parte también de espectáculo y no de liturgia que tenía que ejercer ese padre. El padre de Jane Austen, que para ella fue un referente amadísimo, y él era claramente un hombre preocupado a su estilo, en su época, por el talento de su hija, que siempre animó. Ese padre preparaba cada uno de los sermones como si fuera una representación teatral. Y eso caló en toda la familia. Era una familia numerosa en la que únicamente había 2 niñas y un puñado de chicos, de chavales. Ella, Jane, era la menor y su hermana Cassandra le llevaba 2 años y medio. Eran íntimas. Fueron toda la vida íntimas. De hecho, la relación más importante de la vida de Jane no fue, como quizás hayan visto en algunas de las películas, un joven con el que se cruzara en un baile cuando tenía 19 años. Fue su hermana. Para nosotros ahora, que estamos muchas veces imbuidos de una idea romántica de la existencia, de la idea del amor romántico como tal, del amor de pareja, nos resulta complicado entender esto. A veces incluso nos parece que sea una autora de segunda. ¿Cómo pudo ser que no viviera una pasión de esas características? ¿Cómo puede decir que fuera su hermana solterona la relación más íntima de su vida? Pero fue así. También para muchas de nosotras, en que el vínculo afectivo principal está en los hijos, más incluso que en la pareja, ¿no? Sobre todo según va pasando los años y demás, hemos de aclarar que Jane no llegó nunca a casarse y no tuvo hijos. Sí tuvo sobrinas y sobrinos con los que guardaba una relación, en algunos casos, muy, muy afectuosa, pero nuevamente, eso da la impresión, y sobre todo a la luz de algunas modas y de algunas tradiciones, de que quizás su vida fuera en algunos sentidos un poco triste. Allí, en el campo, en la campiña inglesa, pasando frío, eso seguro que lo pasó, con esas nieblas, con esa sensación de que cada día era igual que otro día, y sin novio, sin marido, sin hijos, después huérfana de padre. Si solamente nos quedamos con eso, si nos quedamos, repito, con la idea un poco épica que muchas veces hemos tenido de la vida de un escritor o de una escritora, que debe ser apasionada y que debe tener más que ver con el corazón roto que con una vida monótona, estamos olvidando que no estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una persona real, y de una persona real cuya capacidad de observación y de fabular su entorno no ha sido superada. Hay autores, estoy pensando en Mary Shelley. Mary Shelley escribe en el año en el que Jane muere, escribe Frankenstein. Es decir, son estrictamente contemporáneas. Jane tiene 40 y algo, 40 y pocos, murió muy joven, y Mary tiene 21, 22 años. Apenas se llevan 20 años. Parece mucho tiempo, pero cualquiera que nos llevamos 20 años, ¿verdad? Sabemos que tampoco es tanto. Pero Jane se encuentra en una vida y en una circunstancia totalmente diferente a la de Mary Shelley. Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley, sí que tenemos, o Mary Godwin Shelley, como quieran llamarla, sí que ofrece todos los elementos en una vida dramática, intensa, en el amorío con el poeta más importante de su época, con el permiso de Byron, en la amistad con Byron, en la famosa noche de Villa Diodati en la que se gesta el vampiro, Frankenstein y un montón de poemas. Sí que nos ofrece esa idea de drama, esa idea de un escritor romántico como Dios manda, y más, añadiendo el que ella era una jovencita, el que era la primera obra que estaba escribiendo en ese momento, que era joven y bonita y había perdido ya un niño y estaba a punto de perder otro. Es decir, todo eso nos encaja mucho mejor con la idea de que para escribir hace falta sentir y hace falta vibrar en una vida que después sea trasladada al papel. Pero precisamente les he dicho que el gran cambio literario y vital que nos separa de Jane Austen se produce en esa época. Y en muchos sentidos bien abanderada precisamente por Mary Shelley, por Percy Bysshe Shelley, Byron, Keats y toda esa ralea de poetas que estaban maldecidos por la sociedad y que vivían en los márgenes. Jane era una señorita como Dios manda. Y dentro de lo que ella entendía del mundo, a su sobrina, que estaba imbuida por ínfulas románticas, le decía, cuidado porque te vas a perder. Otra cosa es que los baronets y que la gente de la aristocracia juegue a tirar su vida por la borda. Pero tú eres la nieta y la hija de un reverendo, no puedes hacer eso. Tu vida, tu reputación, tu existencia estarán destrozadas. ¿Era una mentalidad de otra época? Sí, pero era una mentalidad de la época en la que ella estaba viviendo, en la que ella movía sus personajes con un sentido de la rebeldía
del amor y de la responsabilidad totalmente diferente. Entonces, a veces, cuando ahondamos en la vida de Jane Austen, tenemos de entrada una cierta sensación de a ver qué le pasó, qué es lo que ocurrió, qué pudo ser interesante. Y lo que fue interesante, aparte de su mente, que no dejaba de trazar historias desde que era una jovencita, es contextualizar lo que de común tienen su época y la nuestra. A mí eso es algo que me fascina en particular, lo que nos permite que los clásicos continúen vivos. Lo que nos hace, por ejemplo, que podamos sentir a una mujer que nace en el año 1775 como una amiga, como alguien propio, alguien con quien dialogar. Es más, una amiga lista, una amiga que sería capaz de decirte, date cuenta, no vayas por ese camino, tente, no vayas por ahí, ¿no? Y descubrir y seguirla desde que ella era una niña, desde que nace, hasta su muerte unos años más tarde en Winchester, era el desafío que yo me proponía. Hay varias biografías de Jane Austen monumentales, canónicas, las que se estudian en la universidad. Yo quería otra cosa, yo quería viajar con ella, porque gran parte de mi relación con Jane Austen se ha desarrollado visitando los lugares y las casas en las que ella vivió o por las que ella pasó. Dentro del cómputo actual, viajó. Si lo comparamos con cualquiera de los poetas románticos, no viajó demasiado. Pero si lo comparamos con el normal de la población británica o inglesa, tuvo, dentro de siempre de 3 condados diferentes, tuvo un buen movimiento. Y eso tuvo lugar a que pertenecía, como he dicho, a una clase que servía de bisagra entre los campesinos ricos y entre los nobles que estaban vinculados a la tierra. Uno de sus hermanos tuvo la suerte, cuando era un niño, de ser adoptado por unos parientes ricos. Sí, como en las telenovelas, le ocurrió. Y en alguna ocasión, alguna autora especialista en su vida y yo misma hemos especulado qué ocurriría si en lugar de ser su hermano, un hermano que tenía un carácter muy parecido a ella, hubiera sido ella la adoptada. Hubiera sido la que hubiera pasado a ser una rica heredera, la que hubiera tenido como Emma la posibilidad de poseer una magnífica mansión en Kent. Pues no sabemos qué nos hubiera pasado, pero tampoco sabemos hasta qué punto a Jane eso le condicionó y pensó, podía haber sido yo. Hasta qué punto sus otros hermanos, que tenían una carrera ya asignada por su padre, menos las niñas, que debían casarse, hasta qué punto los hermanos también pensaron, a lo mejor mi vida hubiera podido ser otra. Lo cierto es que ese hermano rico acabó rescatando de la pobreza a la madre de Jane y a las 2 hermanas, a Jane y a Cassandra, cuando se quedaron huérfanas y viuda, y cuando los otros hermanos no estaban en una posición de ayudar. Le dotaron o les dieron la última casa en la que vivió de manera permanente, un cottage, una pequeña granjita en Chawton, que se puede todavía visitar y que yo en los viajes que organizo precisamente con lectores para recorrer todo ese terreno visito. Y bueno, ya la gata me conoce, la que está allí, en fin, es como la casa de los abuelos. Ir a ver además la tumba de Cassandra madre y Cassandra hija es como ir a ver a un pariente lejano pero querido, ¿no? Pues esa casa se pudo conseguir, y ella escribió allí gran parte de su última obra, alguna obra que no llegó a publicar, porque ese hermano fue adoptado años antes por una familia rica. Y ella pasaba temporadas en Kent, en esa maravillosa mansión, en la cual podía, por ejemplo, imaginarse cómo sería Mansfield Park, o podía imaginarse cómo era la mansión sobre la cual impera cualquiera de los héroes ricos, pero no monstruosamente ricos, que consiguen a sus heroínas. Por ejemplo, Mr. Darcy, ¿no? El señor Darcy de Orgullo y Prejuicio. Es fascinante también descubrir cómo ella, que nunca se ocupa, como Logara Dickens, por ejemplo, de la vida de los campesinos. Ayer estuvimos hablando de ese olvido doloroso y sangrante que tenemos sobre el ámbito rural, particularmente de las mujeres. Ella no se ocupa de ese tema porque era un tema que no conocía. Ella pertenecía a la gentry, pertenecía a esa nobleza, pequeña nobleza rural, en la que si alguien quería cultivar zanahorias, como hacía su madre, lo hacía por gusto, lo hacía por extravagancia. Era más habitual que Jane se ocupara de las flores, y de hecho cuando pasa por Southampton en un momento determinado, le escribe a una de sus hermanas, una de sus cuñadas, le dice: me echo por fin con las semillas de las flores de moda. Cuando tenga una casa en la que pueda sentarme, las veré florecer. Hemos visto muchas veces la metáfora entre que crezcan los pensamientos y que los pensamientos como flores, y que se alimenten los pensamientos intelectuales, ¿no? Y en plantar un árbol y que una novela vaya tomando forma.
En el caso de Jane Austen era muy poco lo que tenía a su alcance. Ya he dicho que era la hermana menor y ya he dicho también que no se casó. Una de las razones por las que no se casó no es porque fuera fea, no es porque fuera tonta, no es porque fuera... Era que no tenía dote, era pobre. Por lo tanto, tenía muy poco que aportar. Algunos de los chicos que se le acercaron, en particular 2, eran tan pobres como ella. Y eso impedía, bajo cualquier tipo de fórmula, el que empezaran una vida en común. Los matrimonios en la época estaban condicionados claramente por lo económico, particularmente en Inglaterra, en la que esta clase social vivía de las rentas. Si ustedes han visto cualquiera de las películas, oirán hablar fulanito, Mr. Darwood tiene 4.000 libras de renta anual. Eso ya estaba bien. Con 400 ya se podía empezar a plantearse algo, ¿no? Entonces, esas libras de renta suponía que las tierras y las herencias que tenían o bien invertidas o bien alquiladas generaban ese dinero neto al año. Nadie se planteaba el hecho de trabajar, incluso ser juez o ser abogado o ser vicario, no se hacía por dinero. Y, por supuesto, las mujeres de la clase social de Jane Austen tenían unos límites muy marcados, unos límites que unos años más tarde se aligerarían, le permitirían, por ejemplo, ser institutriz o le permitirían incluso ser misionera, pero que en el caso de Jane solamente ofrecía 2 o 3 opciones. Una de ellas era la de ser una señora de su casa, la de casarse. Otra de ellas era ser escritora, curiosamente, y otra de ellas era vivir en algún tipo de comunidad religiosa, cosa que no estaba particularmente bien vista, pero que en algunos de los lugares se ofrecía como opción. Y estaba además empezando a popularizarse entre mujeres que tenían una renta muy baja de orfandad o de cualquier otra cosa y que no deseaban vivir dependiendo de sus parientes varones o de los parientes que administraran el dinero. Era una línea muy minoritaria, como digo, pero que en aquellos momentos, durante aproximadamente 25 años, se dio. Hay también líneas de investigación que preguntan hasta qué punto Jane podría estar en contacto con eso. En un momento determinado, cuando se quedan huérfanas, una de sus amigas, Martha, viene a vivir con las 3 mujeres Austen, ¿no? No habían creado exactamente una comunidad como la que yo estoy explicando, pero sí un amago de supervivencia, porque la situación en la que quedaban las mujeres de esa clase eran muchas veces peor que la de las mujeres que habían sido tradicionalmente trabajadoras, que habían sido criadas o que habían sido, al menos tenían la posibilidad de la movilidad y tenían la posibilidad de conseguir ingresos. En su caso, el tabú social era tan grande que el propio orgullo de clase les permitía, aguantaban carros y carretas, muy similar a lo que ocurría en España con el orgullo de los hidalgos, ¿no? Que seguro que muchos de ustedes han conocido todavía en el siglo XX casos de gente que estaba muriéndose de hambre, de señoritos que no tenían ni cómo mantener las apariencias, pero que preferían aún así aferrarse a las apariencias, ¿no? Era una sensación de, pues muchas veces de una educación antigua y arcaica, pero de la que estaban imbuidos. Jane, en un momento determinado, demuestra que tiene talento para escribir. Y para escribir con una ambición suficiente como para poder vivir de lo que los escritos le proporcionaban. Si yo les preguntara ahora si eso les parece revolucionario o extraño, estamos hablando del año 1800, calculen, 1810 aproximadamente, sí, 1810. ¿Creen que eso, por ejemplo, era una idea particularmente extraña o revolucionaria para una mujer? Levántenme la mano los que opinen que sí, las que opinen que sí. Pero con ganas, que yo les vea. Yo creo que sí. Vale, sí, ¿no? En aquella fecha, claro. Pues fíjense, yo pensaba lo mismo, hasta hace relativamente poco tiempo, hasta que comencé a descubrir, empecé a investigar un poco y a moverme en esa línea, y empecé a descubrir la cantidad de novelas escritas por mujeres que en esa época, en Inglaterra, también en España teníamos a Fernán Caballero, a Carolina Coronado, teníamos a George Sand, que no estaba en España, pero pasó una buena temporada en Mallorca y escribió sobre ello. Y teníamos una serie de mujeres, después se les uniría Rosalía de Castro, Concepción Arenal, que llegaron a vivir de sus derechos de autor. Pero en Inglaterra estaba extraordinariamente extendida esa práctica. Y algunas de las novelas más famosas de la época eran novelas que también, les digo, no se molesten en leer. Algunas se han traducido hace poco y es como abres la novela y ¡pum!, se te cae directamente.
Si les interesa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo sentimental, con lo romántico y demás, hay magníficas telenovelas turcas que ahora mismo les ahorrarían el proceso de ese esfuerzo. Realmente era eso. Es decir, hay alguna excepción, ¿no?, de novelas que tienen un vuelo literario mayor, pero lo que estaban buscando principalmente eran novelas de entretenimiento, exactamente igual, y no lo digo ni con elitismo ni con desprecio, que lo que vemos ahora en algunas de las teleseries, y sobre todo las que tienen un tono sentimental, en la televisión, en cualquiera de las plataformas. Lo que buscaban era lo mismo, identificarse con personajes que en aquellos momentos estuvieran viviendo una serie de amores. Claro que no era el amor tal y como lo entendemos ahora, o el amor romántico. La mayor parte de las veces, estas novelas, que tuvieron un enorme éxito, estaban centradas en la virtud de la protagonista. Es decir, quería pero no. Y él insistía, incluso ellos insistían, y ella no. Hasta que al final la virtud recompensada, que era incluso el subtítulo de algunas de estas novelas, llevaban a que el señor, que es algo que les habrá pasado a todas ustedes, seguro, el señor le mirara hacia los ojos a la chica y dijera: «Me has convencido. Tu honestidad, tu belleza y tu dignidad han hecho que me reforme y que deje de ser un golfo redomado para casarme contigo». Y ella decía: Lord Veren. Y se desmayaba, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya se recuperaba, se casaban y vivían pues con su renta de 20.000 libras anuales. Entonces, esa virtud recompensada, que ya para los tiempos de Jane Austen comenzaba a quedar un poco anticuada, porque estábamos en un cambio de eje, en un cambio distinto, pronto fue sustituida por la gran novela romántica, también muchas veces de muy baja calidad, que se populariza y en la que las chicas enloquecen, caminan por las cornisas de los castillos en camisón de muselina, que se transparenta por los relámpagos y que están a punto de caer también en los brazos del vil seductor, pero finalmente son... Es decir, todo eso... En la época de Jane Austen todavía estaba muy matizado por la idea de la virtud, la idea de que las heroínas debían mantenerse pudorosas. Incluso hay alguna parodia, como Shamela, de Pamela o la virtud recompensada, que tienen un enorme éxito. Solamente los libertinos de los franceses, que ya se sabe todos cómo son, de vez en cuando rompían esa norma y se atrevían a hablar de alguna cortesana. De cortesanas que después, por supuesto, se arrepentían, lloraban muchísimo, se enamoraban de verdad y con el corazón de oro que caracteriza a cualquier prostituta de clase alta en las novelas del siglo XIX, acababa entregando su corazón y, de paso, ya convirtiéndose muchas veces a Dios, ¿no? Los ingleses eran mucho más mesurados en ese terreno y eso fue gran parte de lo que Jane leyó y lo que leía y devoraba semana tras semana, porque las suscripciones tanto a bibliotecas móviles como a otro tipo de librerías y de bibliotecas populares estaban realmente plagadas de ese tipo de novelas. También tenían clásicos y también tenían otro tipo de historias. A ella le encantaba el teatro. Sus hermanos mayores, para divertirse también en casa, habían escrito muchas veces obras de teatro. Como el padre tenía un pequeño internado para compensar los ingresos de la vicaría, a veces se juntaban allí hasta 18 chavales. Se pueden imaginar 18 chavales con unas cuantas niñas, pues lo aburridos que podían estar y la cantidad de mal que podían dar. Entonces lo que hacían era distribuir distintos papeles, inventaban las obras de teatro y comenzaban allí en el granero, en cualquiera de los salones, a representar obras de teatro. Y Jane, por imitación, cuando era muy jovencita ya, comenzó a escribir pequeñas obras de teatro en las que los protagonistas eran sus hermanos, su hermana y su adorada prima, una afrancesada, con una historia muy interesante, que acabó casándose con uno de los hermanos. Y si buscan en la obra menor de Jane Austen, en la que no son las 6 grandes novelas que escribió, encuentran toda una ristra de pequeñas obritas de teatro, algunas de ellas desternillantes y muy ácidas, que escribió cuando era apenas un adolescente. Ahí fue fraguándose poco a poco. Después llegaron las otras novelas y dentro de esa novela sentimental, que como digo estaba muy de moda, empezó a crear su estilo propio. Ella hablaría del amor y hablaría de la posibilidad de encontrar un alma gemela y de luchar por ello y de aprender qué requería convertirse en alguien digno o digna de ese amor. Pero nunca abandonaría una visión muy cínica y muy mordaz que se la daban los autores que en aquel momento no estaban escribiendo novela sentimental, que eran los satíricos del siglo XVIII, de los que ella todavía era heredera. Piensen en un Swift, por ejemplo, en un Jonathan Swift.
Piensen desde los viajes de Gulliver hasta el propio Daniel Defoe, que escribe en un momento determinado Robinson Crusoe, ¿no? En el que lo importante es construir el mundo cuando uno se ha quedado solo en una isla. Y en los viajes de Gulliver lo que tenemos es parodia pura. Hombres que se creen gigantes y que luego son enanos, hombres que prefieren hablar con caballos, con los Yahoo en lugar de con... Entonces, no, los Yahoo eran los humanos, los caballos tenían un nombre impronunciable. Entonces, de esa mezcla y de su propio talento comienza a surgir algo que es absolutamente nuevo, que es el estilo de Jane Austen, que en aquellos momentos no se comparaba a nada y que después ha sido muy imitado pero pocas veces conseguido, ¿no? pocas veces logrado. ¿Qué ocurría? Esas novelas de las que les he hablado habían enriquecido a algunas de las damas que las escribían. Algunas no lo hacían con su propio nombre, sino que lo hacían con seudónimo, o lo hacían con, como ella comenzó a publicar, by a lady, por una señora, es una dama la que escribe esto, ¿no? Y en ocasiones, a diferencia también de nuestra idea de la solterona que escribía, estas damas estaban casadas y a veces pertenecían a una clase casi siempre culta, ¿no? Pero muchas veces incluso aristocrática o elevada. Repito, nuevamente el modelo que tenían era Francia, en que la Francia de la pre-revolución francesa habíamos tenido a toda una cantidad de damas que mantenían salones ilustrados en los cuales los filósofos, los creadores más interesantes de su tiempo discutían, a veces de una manera muy encarnizada, frente a una taza de té o de chocolate o frente a cosas un poquito más fuertes, que también en los salones pasaría, digo yo, de todo. Gran parte de esos exilados y también de esas damas se dispersan por toda Europa, pero hay un problema. Inglaterra entra rápidamente en guerra con Francia, con lo cual solamente llegan a Inglaterra esas influencias francesas que previamente vinieran de ingleses. O sea, ingleses que habían emigrado, como fue el caso de la madre Mary Shelley, que habían emigrado a Francia, incluso para apoyar la Revolución Francesa, y que después volvían a Inglaterra. Por eso Inglaterra es tan única en su modelo de literatura en esa parte del siglo XIX, porque mientras que Europa, incluida España, queda barrida muchas veces por esa influencia francesa, la nueva novela francesa, la novela corta francesa, por ejemplo, arrasa. Ocurre también con el romanticismo alemán y esas historias que se cuentan. Inglaterra aparece un poco aparte. Y Jane está particularmente aparte, porque nunca irá a la universidad, se educará en casa y en un colegio para señoritas y gran parte de lo que ella aprende es autodidacta, a través de esos libros, a través de las obras de teatro que visitaba y a través de su propio talento y de su propia imaginación. Y por lo tanto, en esta búsqueda de Jane Austen, dilucidar y comprobar cómo era el paisaje, qué era lo que ella veía que alimentaría después sus novelas, cómo eran las relaciones entre hombres, mujeres, familias, ricos, pobres, que luego ella volcaría también en sus novelas, se convierte en algo mucho más fascinante que buscar amores ocultos, en su caso, que alguno hubo, por cierto, ya lo descubrirán. Pero la sensación de estar indagando una vida real y más fascinante de la que podríamos imaginar, yo creo que para mí ha sido uno de los estímulos principales para continuar con este ensayo. Porque cuando ella es muy chiquitita y está en Steventon y la apartan rápidamente de sus padres porque era la moda entonces, se consideraba que los niños donde mejor estaban era en el campo y criados por una nodriza. Y ya cuando tuvieran 3 años ya volverían a casa de sus padres. Cuando esa niñita está ahí creciendo y está viendo de vez en cuando, cada fin de semana, a su familia, estamos asistiendo a la formación de una manera muy peculiar de entender las relaciones familiares. Cuando la vemos crecer y la vemos ir a un colegio a otro, cuando vemos que en más de 2 ocasiones tienen una pandemia, y dentro de esa pandemia existen también unas medidas muy parecidas a las que hemos vivido en 2020 y 2021, hay algo que se activa rápidamente. Cuando sabemos, como yo por ejemplo no lo sabía, que las mujeres después de dar a luz se sometían a un confinamiento estricto de 40 o incluso 60 días, encerradas con el bebé, con una amiga o familiar de confianza que les ayudara un poco a aviarse, y con las ventanas corridas, con las cortinas corridas para que no entrara aire ni gérmenes, empezamos a entender primero lo cambiantes que son las normas sanitarias y las creencias que hemos tenido acerca de qué es bueno y qué no es bueno, y por otro lado entendemos qué significaba también para ellas tener 60 días a solas con un bebé confinadas en una habitación. Si no se volvían locas de esas, ya era muy posible que no, porque por supuesto el varón en todo esto no tenía
ni se planteaba, por ejemplo, ¿no? que tuviera ningún tipo de peso ni de nada parecido. Y después de esos 60 días, esos 2 meses en contacto estrecho con la madre, de pronto el bebé era enviado a un cuerpo extraño, a una casa diferente, al campo, a ver si sobrevivía, ¿no? Y eso era lo que hacían las personas que se podían permitir una buena educación. Plantearnos, por lo tanto, y reflejar qué pensamos, qué opinamos, hasta qué punto nuestras ideas son perecederas, hasta qué punto aquello que estamos asumiendo, eso lo hemos vivido muy bien durante el último año y medio, ¿no? Lo que ayer nos decían hoy puede ser cambiante porque se han descubierto hechos nuevos, a mí me ha parecido particularmente interesante. Y después está el hecho de que en Jane Austen es importante, es casi imprescindible, entender cuál es su teoría acerca del amor y cómo ella considera que el amor tiene que ser un acuerdo entre iguales. Y, por supuesto, que es importante la atracción, es importante el no poder dejar de mirar a alguien, es importante el contacto leve que se produce en un baile, la excitación cuando se ve al amado, pero es también igualmente importante entender si con esa persona vas a ser feliz o no. Si tu carácter se adecua lo suficiente al que tienes enfrente como para permitirte una vida medianamente razonable. Y esto, que a la mayor parte de los adolescentes y de los jovencitos les parece mortalmente aburrido, empieza a tener sentido cuando llegas a según qué edad y a según qué tipo de desengaños amorosos. Y cuando entiendes que la vida te presenta oportunidades y que a veces se desperdician por una idea errónea de lo que entendemos en los últimos decenios por el amor. Hay muchos movimientos ahora, incluso psicológicos, que están abogando por racionalizar el amor romántico, porque en muchos sentidos lleva a malentendidos y sobre todo lleva a vidas muy arruinadas en personas muy jóvenes. Cuando se une la impulsividad y cuando se une también esa exaltación, ya se decía en el siglo XIX, pero bueno, parece que ahora hay muchas más bases. Eso no significa que estas novelas sean aburridas. En estas novelas se habla de cómo el amor es transformador y de cómo en el momento en el que los amantes se reúnen y se encuentran, el mundo comienza. Cada una de las veces el mundo comienza desde cero, cuando alguien se ama, ¿no? Y dentro de cada una de ellas hay distintos matices. En Orgullo y Prejuicio tenemos 5 hermanas con una madre muy ansiosa, muy preocupada, la pobre, por casarlas y por lo tanto metiendo la pata constantemente, ¿no? Cuando vemos a la madre de Orgullo y Prejuicio, a la señora Bennet, es como, mamá, por favor, mamá, que están mis amigas mirando, ¿no? Esa sensación que de una forma o de otra hemos tenido todas. Y lo que es peor es que luego cuando hemos sido madres también las hemos tenido, ¿no? En el caso de Sentido y Sensibilidad tenemos a 2 hermanas, 3 en realidad, pero dos hermanas que simbolizan la época neoclásica y la época romántica, la cabeza y la cordura y el corazón y la impulsividad. Y se ve muy claramente por quién toma partido en según qué momento Jane Austen. Tenemos en la abadía de Northanger, tenemos a una jovencita que tiene la cabeza llena de novelas góticas, de esas novelas de las que les estaba hablando, en las que hay fantasmas y que pretende, como una doña Quijota, el vivir en su realidad lo que únicamente se encuentra en las novelas. En Persuasión tenemos a Anne Elliot, tenemos a una heroína un poquito mayor que en un momento determinado tomó una mala decisión. Y tomó una mala decisión guiada por quien la aconsejó, creía que bien, pero no fue así. Y es una novela que habla de las segundas oportunidades, que habla de la posibilidad de aprender y de continuar avanzando, ¿no? Luego tenemos Emma, que ha sido también últimamente objeto de varias adaptaciones, que es también, a mí me encanta Emma. Yo voy cambiando, cada pocos años de pronto tengo una nueva favorita porque descubro algo en ellas, ¿no? Emma es esa amiga bien intencionada que dice, oye, conozco una chica para ti que te iba a venir fenomenal, que es que casáis, no te puedes imaginar lo que casáis. Y de pronto te lleva a la cita y te enseña el maromo y dices, pero tú me quieres de verdad, o sea, ¿tú eres una buena amiga o es que hay algo de lo que tenemos que hablar? Emma siempre tiene buena intención y siempre mete la pata hasta unos niveles. Porque, claro, ella no puede juzgar a los demás como ella es. Ella es guapa, rica por su casa, vamos, heredera, es divertida y buena. Y por lo tanto se pierden muchas cosas de la vida. Se pierde la idea de la mezquindad del ser humano. Se pierde la sensación de que una de sus amigas, que no es ni muy guapa, ni muy lista, ni tiene dinero, no puede vivir en el mismo entorno, ni puede jugar las mismas fichas que ella jugaría, ¿no? Y tiene que aprender ella misma a aplicarse lo que está diciendo a los demás, ¿no? Es una novela llena de diálogos chispeantes, con unas situaciones divertidísimas y en la que, aunque ella pensaba que Emma no le caería bien a nadie, acaba ganando nuestro corazón porque Emma es esencialmente buena. Mete patas, muy mete patas.
pero es buena, es una buena niña, la quieres en tu grupo. Y dejo para el final Mansfield Park, por una razón muy determinada. Mansfield Park es una novela relativamente desconocida en España, que nos habla del conocimiento que Jane Austen tenía de las grandes mansiones y de la conciencia que ella tenía de que esas grandes mansiones habían sido subvencionadas, pagadas, de alguna manera construidas sobre dinero de sangre. Dos de los hermanos de Jane Austen eran marinos y uno de ellos al menos se sabe, o está prácticamente comprobado, que traficaba posiblemente con opio. Aparte de ser un marino real, aparte de las batallas en las que participó, aparte de llevar seda, té, porcelanas, todo lo que ustedes se puedan imaginar de ese momento glorioso del imperio naval inglés, es muy probable que parte de la fortuna procediera precisamente de traficar con opio. Pero no solamente eso, también la fortuna de esa prima cuñada Eliza, de la que les he hablado antes, ¿no? Adorada, preciosa, provenía posiblemente en muchos sentidos de explotaciones que en la India y después también en lo que ahora entendemos por el Caribe llevaban a cabo con la explotación abierta de mano de obra esclava. Y más allá de todo esto, después también tuvo contacto, y tuvo incluso contacto familiar, con personas que tenían, con familias que tenían ingenios de azúcar, precisamente en el Caribe, y que entonces estaban, particularmente bajo control porque el trato que dispensaban a los esclavos negros de los ingenios de azúcar era terrible, era atroz. Esta mañana, cuando he visitado precisamente el ingenio de La Palma, aquí en Motril, me he encontrado con que hacían una alusión en un momento dado, en el siglo XVII, si no me equivoco, hacían una alusión a la manera crudelísima con la que los ingleses trataban a los esclavos negros en esas haciendas en las que se cultivaba caña de azúcar. Y gran parte de la fortuna de esta zona durante un tiempo tuvo una base muy clara en la caña de azúcar. Claro, si saltamos, nosotros conocemos más Cuba, pero si saltamos a las otras islas, en las cuales se encontraba, por ejemplo, Jamaica, gran parte de esas maravillosas mansiones neoclásicas tenían como base precisamente el trato de esclavos, o bien de una manera directa, o bien indirecta para la caña de azúcar, para el café, para lo que cuadrara, el algodón en algunos casos también, que era lo que alimentaba precisamente las manufacturas inglesas de la época, lo que permitió que Inglaterra, a través de la máquina de vapor y otras cuestiones, se convirtiera en un gran imperio. Y Jane lo sabía. Obviamente no era un tema del que se hablara, pero era un tema que estaba perfectamente integrado. Entonces ella, cuando habla de Mansfield Park, hay un momento en el que deja perfectamente clara cuál es su visión acerca de la esclavitud, que era un tema que empezaba ya a abordarse y que no se resolvería hasta varias décadas más tarde, ¿no? Y me hizo particular ilusión hoy refrescar esa parte cuando estaba visitando el ingenio aquí, porque me permitía un enlace directo a una de las novelas de Jane Austen. Es decir, cuando estamos evolucionando, incluso en el plano económico, en la historia, no somos ninguno de nosotros ajenos a qué estaba ocurriendo en otras partes de Europa. Inglaterra y España fueron durante mucho tiempo grandes enemigos, también luego fueron grandes aliados. Su influencia, de una forma o de otra, acaba por encajar dentro del dominio de los mares y dentro también de muchos dominios económicos que se encontraban en América. Jane no salió nunca de Inglaterra, pero, como digo, parte de su familia estaba en la India, otra parte viajó por todos los mares conocidos en aquel momento y otra parte se encontraba casi ya con un pie en Inglaterra. Exactamente igual, por cierto, que le había pasado siglos antes a Teresa de Jesús, que no salió nunca de Castilla y de Andalucía, pero en cambio sus hermanos habían recorrido gran parte del Perú, de Chile, porque habían sido precisamente soldados de la corona y habían vuelto para morir a España, ¿no? Con poca fortuna. Para rematar estas 6 grandes novelas, hay un par de ellas, por ejemplo, Los Watson, o por ejemplo Lady Susan, que yo quiero recomendarles. En particular Lady Susan. Es una novelita perversa. Es la novela de una madre desnaturalizada, una viuda, que todavía es guapa y es joven, y que quiere hacer su santa voluntad. Y en medio tiene una hija que también es joven, más joven, claro, y muy guapa, pero un poco tontina. Entonces la madre hay un momento en el que le dice: ay, hija mía, te voy a espabilar como pueda. Pero claro, ese como pueda es tan perverso y está tan poco aceptado en la naturaleza de las madres el que puedan ser auténticas pécoras,
que ese contraste, comparado además con lo que luego llegaría de Jane Austen, a mí me lo hace particularmente atractivo. Como entenderán, a mí, que soy esencialmente también una persona buena, como Emma, ¿no? Disfruto particularmente con los pequeños toques en los que hay pimienta, en los que hay guindilla, en los que hay una observación, y Jane Austen está trufada de ellos. Si me permiten un consejo, y además lo van a encontrar en el libro, pero ahora lo refuerzo, cuando busquen algo de Jane Austen, no se fijen en lo bonito, no se fijen en las bonitas muselinas, en lo lindas que son las niñas, en los diálogos chispeantes, porque eso mal que bien envejece. Las chavalitas que se casaban en aquellos momentos tenían 15, 17, 19 años, ¿no? Fíjense en todos los personajes antipáticos, porque los borda. Es decir, el tacaño, el antipático, la metementodo, la cotilla, la marquesa que si no lo es se lo cree, la manipuladora, el indiferente, el señor que no sabes por qué, pero cree que estás enamorado de él y es como, por favor, suélteme el brazo. O sea, yo a usted le he mirado 2 veces y ya cree que le amo. Es decir, todo ese tipo de personajes que ya existían en el siglo XVIII y XIX y que no han envejecido un día, son esos de los que nosotros nos seguimos riendo y que nos avergüenza cuando los tenemos cerca y que intentamos con todas las fuerzas no ser nosotros los tontos de la película o los estúpidos de la novela. Ahí es donde esa mirada, como les decía, crítica y ácida de Jane Austen se manifiesta y se multiplica hasta el infinito. Ahí creo yo que radica gran parte de la modernidad, en que no rehuía, como luego harán otros novelistas, la parte más vergonzosa. No vergonzosa en el sentido de corrupción horrible o de grandes delitos o de esa que tenemos en la comunidad de vecinos. Esa que en la oficina decimos horror, ya está fulanita haciendo su... Esa sensación de vergüenza ajena que constantemente sentimos con algunas personas, Jane debió sentirla de una manera reiterada a lo largo de su vida. Y son además emociones de las que pocas veces se hablan, pero que son muy intensas, que de una forma o de otra condicionan también nuestra propia existencia. ¿Cómo no ser? No ser como la tía Juani, por favor. Que nadie me asocie a que esta persona que lleva mi apellido es familia. Soy del mismo pueblo, pero de verdad que no tengo nada que ver, ¿no? Esa misma sensación, como digo, que muchos hemos tenido, ella es una de las autoras en captarla de la manera más eficaz posible. Todo lo demás, humor, sensibilidad, delicadeza, empatía con el ser humano, un entorno bellísimo, la circunstancia que se dio de vivir en el campo, pero de haber conocido Bath, también una de las ciudades más bonitas de la época, la sensación de saber lo que era el amor y saber también cómo en un momento determinado había que renunciar a él. Y si ustedes deciden seguir tras los pasos de Jane Austen, van a encontrar eso y van a encontrar muchas horas a lo largo de muchos años de diversión. Muchas gracias. Gracias, Ciro.